Drop it. Bueno, jóvenes, vamos a trabajar el tema 2.4. Ahora es caracterización de los ángulos alternos. Nos pide que dado las rectas L y M, las cuales son paralelas y esa es la recta secante, vamos a realizar lo siguiente. Calcula el valor de los ángulos restantes y determina qué relación existe entre los pares de ángulos alternos internos y externos. Vale. Solo nos dan la medida del ángulo A, que es 40 grados. Pero con este yo puedo encontrar la medida del ángulo B, porque estos dos están bajo una misma recta. Miren, son suplementarios, es decir, que el ángulo A más el ángulo B van a sumar 180 grados. Pero si uno ya mide 40, quiere decir que 180 grados yo le resto 40, entonces este va a medir 140 por ser suplementario. Entonces ya conozco el ángulo A y ya conozco el ángulo B. Ahora bien, el ángulo A es igual al ángulo C. El ángulo D es igual al ángulo B porque son opuestos por el vértice. Quiere decir que el ángulo C mide 40 grados y el ángulo D también va a medir 140 grados igual que el ángulo B. Entonces ya conozco 4 ángulos. Ahora bien, el ángulo E va a ser igual al ángulo A. El ángulo F igual al ángulo B. El H va a ser igual al ángulo D. Y el G va a ser igual al ángulo C. Es decir que este va a medir 40, 140, 40 y 140. ¿Por qué? Porque ya sabemos que son ángulos correspondientes, así como vimos en el 2.3, son ángulos correspondientes entre paralelas. Ahora bien, lo que me pedí el ejercicio es determinar el valor de los ángulos restantes. Ya lo hicimos. Ahora, ¿qué relación existe entre los pares de ángulos alternos internos? Vamos a ver entonces. El ángulo B es alterno interno con H. El ángulo C es alterno interno con E. ¿Sí? Y si nos fijamos, también tienen la misma medida. El ángulo C era de 40, el E era de 40. El ángulo B era de 140, el ángulo H también de 140. ¿Qué significa? Que los alternos internos también son iguales. Ahora bien, el alterno externo de A ya sabemos que sería el ángulo G y el alterno externo de F sería el ángulo D, cuyas medidas también son iguales. Eso nos lleva a la siguiente conclusión, que si dos rectas paralelas son cortadas por una recta secante, entonces los ángulos alternos internos y alternos externos van a ser iguales. Esta afirmación se cumple también en sentido contrario, es decir, que si los ángulos alternos internos o alternos externos que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales, entonces las rectas van a ser paralelas. Supongamos que nos plantearan que encontremos X. Yo con solo ver esto, si me dijeran que las dos rectas L y M son paralelas, con solo eso yo puedo saber que X es igual a 150 grados. ¿Por qué? Porque este ángulo es alterno externo de X. Y si este mide 150, el alterno externo también va a medir 150. ¿Estamos? Y así yo puedo encontrar las medidas de los demás. Por ejemplo, yo puedo saber que este va a medir 150 porque son opuestos por el vértice. Yo puedo saber que este va a medir 30 porque entre los dos deben sumar 180. Yo puedo saber que este va a medir 30 también. ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Y así sucesivamente yo puedo encontrar los demás. El alterno interno de este sería este de acá. Por lo tanto, este va a medir 150 grados. Este es alterno interno de este de acá. Entonces este va a medir 30 grados. Y este de acá es alterno externo de este de aquí arriba. Entonces este va a medir también 30 grados. Y así yo puedo encontrar la medida de todos los demás ángulos solamente conociendo uno, siempre y cuando las dos rectas sean paralelas. Entonces lo que ustedes van a hacer en los problemitas que ahí se les indican, van a identificar los pares de ángulos alternos internos y alternos externos y van a determinar también las medidas. Si este mide 125, ¿cuál es el alterno externo a este? Ah, es este de acá, ¿verdad? Pero antes usted puede encontrar el ángulo B, porque sabemos que estos dos son suplementarios. Entonces, ¿cuánto
tendría que sumar estos dos, ya sabemos que 180, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tendría que ser esto? Y en el número 2 usted solo va a identificar cuáles son paralelas. Recordemos que van a ser paralelas solamente si los ángulos internos, alternos o alternos externos que se forman son iguales. Entonces, si nos fijamos, aquí hay una recta que no es paralela. ¿Será que las rectas paralelas van a ser L y M? ¿O será que va a ser L con N? ¿O será que va a ser M con N? Eso es lo que usted tiene que comprobar y justificar por qué van a ser paralelas solo dos rectas, ¿verdad? Usted va a decidir y va a ver, por ejemplo, si este mide 75, ¿será que este mide 75? ¿Este mide 75? ¿Será que si este mide 85, este también? Y así va a ir viendo usted hasta llegar a la conclusión de que para que dos rectas sean paralelas, sus ángulos alternos externos o alternos internos deben ser iguales.